cuándo vamos a hacer el control del daño en estos pacientes y cómo lo vamos a hacer, y pues se puede abrir la discusión en puntos específicos del tema. Entonces, recordemos que el control del daño se creó, se implementó en los pacientes de trauma ya más o menos alrededor de 1980, debido a que se veía que el desenlace de estos pacientes con trauma severo que se llevaban a cirugía, pues no era muy bueno, tenían alta mortalidad. Entonces empezaron Stone y Bruns con unos fundamentos fisiológicos para empezar a implementar pues una cirugía abreviada en estos pacientes, y ya fue en 1990 donde Rotondo y Schwab ya, digamos, dan el término como tal, con muy buenos resultados en los pacientes de trauma. Entonces, debido a los buenos resultados en mortalidad, pues se ha ido extrapolando y se ha ido usado en otras cirugías de pacientes que no son de trauma, también con buenos resultados. Entonces, recordemos que cuando tenemos un paciente crítico, podemos tener dos grandes escenarios, el paciente de trauma y el paciente que no es de trauma. Y dentro del paciente que no es de trauma, hay dos escenarios también importantes. Uno es el choque hemorrágico de origen no traumático, y el otro es el paciente séptico, que puede tener alguna perforación, obstrucción o alguna isquemia de algún órgano intraabdominal que lo lleve pues al deterioro fisiológico. En todos estos escenarios, el control de daño pues, es una herramienta que usamos, es una herramienta muy útil y que impacta positivamente en los pacientes. Entonces, ¿por qué sale o por qué implementaron el control del daño? Recordemos que fue en los pacientes de trauma. Entonces, la premisa o la base, el fundamento es la tríada de la muerte. Recordemos que los pacientes de trauma hacen unos shocks profundos, acidosis metabólicas, hiperlactatémicas importantes, hacen coagulopatía traumática, hipotermia, y fisiológicamente tienen un deterioro muy importante, pues que al llevarlos a cirugía no es una buena práctica, pues demorarse mucho, tiempos prolongados, por lo que fisiológicamente no van a estar en las mejores condiciones. Entonces, basándose en esto, pues que obviamente los pacientes sépticos también presentan estos trastornos, es donde se dice, bueno, implementemos el control de daño también en los pacientes no traumáticos que llegan con compromisos importantes. Entonces, esta es una revisión de varios artículos. Entonces, como podemos ver, la diferencia importante en cuanto a todo lo que hay de control de daños en pacientes de trauma y todos los estudios que hay en estos pacientes, a comparación de las emergencias abdominales no traumáticas, que ya, digamos, hoy en día cada vez hay más y con buenos resultados y buenos números en los estudios, pero miremos que, pues, obviamente, la evidencia es muchísimo más fuerte en el paciente de trauma. Entonces, este artículo muestra esta gráfica esta tabla que me parece importante. Recordemos que cuando vamos a llevar un paciente a control del daño, hay unas fases. Hay una fase 0, que es una fase de reanimación, una fase de estabilización, para ya después entrar a una fase 1 de control de daño, donde es en quirófano, una laparotomía abreviada, donde vamos a hacer un control de las cosas que están o que van a matar al paciente, para después pasar a una fase 2 en cuidado intensivo, hacer toda la recuperación del estado fisiológico del paciente, y ya así después, en óptimas condiciones, poder llevarlo a una fase 3, a una nueva cirugía, donde puede ser el reparo definitivo, pues definitivamente según lo que encontremos, el paciente va a requerir nuevas intervenciones quirúrgicas. Como podemos ver, la diferencia entre el manejo o el choque del paciente de trauma pues va a ser muy similar al paciente de no trauma con choque hemorrágico tipo un aneurisma. Digamos, la fisiología del choque como tal va a ser muy parecida, a diferencia del paciente con shock séptico. Digamos que estos pacientes, el origen y la etiología del choque es diferente, por ende, la fase 0 de estos pacientes es un poco más prolongada a la de los otros dos pacientes, porque este paciente, pues, paciente que llega en hipotenso, pues, en una sepsis, en un choque séptico importante, no lo podemos llevar de una quirófano. Este paciente lo tenemos que reanimar, pasarle catéter central, iniciarle vasopresor, obviamente sin retrasar mucho la cirugía, que es lo que nos va a servir o es lo que va a controlar el problema del paciente, pero digamos que esta fase aquí es un poco más prolongada para preparar al paciente, pues sobre todo para la inducción anestésica. Y durante la cirugía de control del daño como tal, no solamente hay que controlar el foco séptico, sino que hay que hacer toda la descontaminación abdominal, y obviamente la terapia antibiótica acá pues va a ser demasiado útil y muy importante en estos pacientes. Importante también, antes de empezar a hablar del control del daño como tal, recordemos hacer una correcta selección del paciente. O sea, no todos los pacientes son candidatos a control de daño, no todos los pacientes de trauma lo son, tampoco todas las emergencias abdominales son candidatas a control de daño. Por ende, hay que evitar el sobreuso del control de daño. Este es un artículo del 2008, es en pacientes de trauma, pero lo traigo porque me parece importante para que lo tengamos en cuenta. Esto es un grupo donde ellos comparan el manejo de los pacientes de trauma en el 2006
2016 y en el 2018, y ellos muestran cómo, a pesar de que tuvieron un aumento en el número de los pacientes de trauma, tuvieron una disminución tanto en el número total de laparotomías y el número total de laparotomías de control del daño. ¿Esto qué les mostró a ellos? Que disminuyeron el control del daño, las laparotomías de un 36 a un 8%, con disminución de la mortalidad, redujeron casi a un 30% las laparotomías y tuvieron incluso más pacientes de trauma. Ellos aquí le atribuyen a esto, a que definitivamente su filosofía en el manejo de estos pacientes cambió, refieren que hicieron más manejo conservador, la reanimación también usaron pues menos líquidos, más reanimación hipotensiva, hemostática, y esto pues también, aparte de todo, impactó en los costos y en la estancia hospitalaria. Entonces esto lo traigo simplemente para recordar que el sobreuso o usar un control de daño en un paciente que no es candidato a esto, pues va a ser deletérea para el paciente, entonces debemos hacer una correcta selección de los pacientes. Entonces vamos con la primera pregunta, que es ¿cuándo vamos a hacer el control del daño? Entonces, cuando vamos a escoger a nuestro paciente de emergencias abdominales, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Uno, pues el factor paciente aquí es importante, ¿cierto? ¿Cuántos años tiene mi paciente? Si tiene comorbilidades, ese es un paciente con malignidad. Obviamente, qué lesión tiene mi paciente, qué tan severa es y qué tanto ha impactado fisiológicamente a mi paciente. Está acidótico, coagulopático, está con una hipoperfusión generalizada, vasopresores, y definitivamente qué es lo que le tengo que hacer. Si en cirugía le tengo que hacer una cirugía grande, importante, y pues mi paciente, aparte de que tiene comorbilidades, pues fisiológicamente no está en las mejores condiciones, seguramente este paciente es candidato a control del daño. Entonces, como dijimos, esta es como la base o los fundamentos para nosotros decir si a un paciente lo vamos a llevar o no a un control del daño. Entonces, primero es la acidosis metabólica importante, por debajo de 7.25, el paciente hipotérmico, y la coagulopatía. Recordemos que aquí tenemos en este escenario el choque hemorrágico no traumático y la coagulopatía por sepsis, que son mecanismos diferentes, pero ambos van a tener trastornos de la coagulación. Por ejemplo, la fisiología o la fisiopatología de los pacientes con coagulopatía traumática, donde ellos activan la vía de la proteína C, inhiben el factor 5, el factor 8A, el factor 10, por ende no van a producir trombina, y por otro lado inhiben el inhibidor activador del plasminógeno, o sea que van a hacer hiperfibrinólisis, o sea que por un lado no producen fibrina, por el otro hacen fibrinólisis, o sea que ellos van a estar en un estado anticoagulante. A diferencia del paciente de sepsis, que ellos pues tienen toda esta cascada y toda esta reacción inflamatoria importante, interleuquinas, factor de necrosis tumoral, y ellos al contrario generan mucha trombina, fibrina, y empiezan a hacer su coagulación intravascular diseminada. Pero pues ambos van a tener trastornos de la coagulación, sobre todo en los pacientes sépticos. Hay que tener en cuenta que si yo tengo un paciente que es séptico y que está con su DIC y lo voy a llevar a cirugía, aparte de ya su coagulopatía por sepsis, le voy a adicionar una coagulopatía o por el estrés quirúrgico, voy a aumentar, por decirlo así, ese trastorno coagulopático que debemos tener en cuenta a la hora pues, de manejar y de decidir el control de daño en estos pacientes. Este es un artículo que lo traigo para que veamos como puntos importantes en cuanto a la hora de decidir cuándo voy a llevar a un paciente no traumático a control del daño. Este es un estudio retrospectivo donde incluyeron 215 laparotomías de emergencia. Ninguna era de pacientes de trauma, todas eran no traumáticas. Llevaron unos a la cirugía abreviada o a la cirugía de control del daño y a otros solamente a cirugía abreviada. Obviamente, como podemos ver aquí, los pacientes que no fueron llevados a la laparotomía del control de daño, pues tenían menos pacientes con sepsis, con shock séptico y sepsis, a diferencia de estos que seguramente estaban pues en un estado crítico, con un compromiso fisiológico importante. En cuanto a la tríada de la muerte, pues encontraron que en ambos grupos los pacientes pueden estar hipotérmicos, coagulopáticos, acidóticos, y definitivamente los pacientes también que fueron llevados a control de daño tenían un ASA más elevado y estaban más hiperlactatémicos. Entonces traigo ese artículo ¿para qué? Porque de pronto en estos pacientes hay que mirar otras cosas, no exclusivamente guiarnos por la tríada de la muerte. Si yo tengo un paciente con una peritonitis severa, seguramente va a llegar séptico, va a llegar acidótico, hipotérmico, pero digamos como tal de pronto no hacer la indicación del control de daño, vamos a tener que ver otras cosas como ya lo voy a decir. Entonces, en este artículo ellos proponen que aparte pues, de la acidosis metabólica hiperlactatémica, tener en cuenta que si el paciente está en choque séptico, que si el paciente es un paciente mayor de 70 años y tiene múltiples comorbilidades, estos deben ser criterios a tener en cuenta a la hora de decidir en estos pacientes de abdómenes no traumáticos el control del daño.
Y estas son las guías de manejo de abdomen abierto que son muy claras en cuándo vamos a dejar un paciente con abdomen abierto y pues cuándo se les debe hacer el control del daño. Y vamos a tener 3 escenarios grandes y bueno, que coincide con este consenso de expertos. Entonces, primero, recordemos que el abdomen abierto pues, es una técnica no anatómica que la vamos a usar en situaciones dramáticas. Hay unas indicaciones que definitivamente son mandatorias para dejar un abdomen abierto y hay otras que sí van a ser relativas en cuanto pues, a dependiendo qué tan comprometido está el estado fisiológico de mi paciente. Y el compromiso intraabdominal. Ya cuando yo digo, no, este paciente definitivamente yo lo voy a llevar al control de un daño, es un paciente que va a estar muy grave y seguramente la reanimación de estos pacientes va a ser muy agresiva, van a tener pues se les pone volumen de líquidos, sobre todo si el choque es hemorrágico, pues van a tener transfusión de hemoderivados masivas, entonces estos pacientes pueden hacer edemas viscerales, terceros espacios y van a tener más riesgo de un síndrome de compartimiento abdominal y por ende riesgo de falla orgánica múltiple, necesidad de reexploración. Recordemos que el síndrome de compartimento abdominal pues, va a tener un efecto importante y muy dañino en los órganos intraabdominales, los órganos intratorácicos, va a disminuir la presión de perfusión cerebral. Entonces, pues esto es algo que definitivamente queremos evitar a toda costa en los pacientes. Esto lo traigo como hay varios estudios que como que están, cuando comparan el paciente de abdomen abierto de trauma versus el paciente de abdomen abierto con peritonitis o pues con abdomen no traumático, se dan cuenta que estos pacientes que se manejan con abdomen abierto por peritonitis, los estudios muestran que hay como más tendencia a que estos pacientes forman más abscesos intraabdominales, más fístulas, más abdómenes congelados, hernias, cierres tardíos de fascia. Entonces ya para nosotros tener en cuenta que cuando le vamos a dejar el abdomen abierto a un paciente de no traumático, pues vamos a tener más riesgos de estas condiciones y entonces cerrar el abdomen o tratar de hacerlo todo lo más rápido posible en estos pacientes les va a ayudar muchísimo. Entonces vamos a ver nuestro primer escenario. Nuestro primer escenario es la peritonitis severa. No está recomendado que solamente porque yo tenga una peritonitis severa o tenga por un paciente con apéndice perforada, peritonitis de 4 cuadrantes, solamente por el hecho de que tenga mucha peritonitis que sea llevado a control del daño. Tenemos que mirar varias cosas. Entonces, primero, si definitivamente la sepsis tiene un compromiso fisiológico severo, es decir, el paciente ya pues está con hipotensión, con vasopresor, coagulopático, incluso ya hay depresión miocárdica, pues definitivamente esto sí es una indicación de control del daño. Si hay algún intestino que está hipoperfundido, que es isquémico y queremos tener como un second look para ver que la viabilidad de las asas intestinales pues no haya ningún problema, entonces esa también es una indicación en estos pacientes de hacerles control del daño. Si por alguna razón hay que hacer una resección intestinal, pero en ese momento no es el óptimo y tenemos que diferir la anastomosis, también es criterio. Y si por alguna razón no se logra el control del foco de la peritonitis o el foco de la infección. O si el cirujano ve que definitivamente las asas del paciente están muy edematizadas, cierra el abdomen a tensión y pues el paciente va a tener riesgo de síndrome de compartimento abdominal, entonces bueno, este paciente también sería candidato a dejarlo con el manejo del abdomen abierto. En cuanto a las emergencias vasculares, tenemos 2 grandes emergencias vasculares. La primera es la hemorragia vascular catastrófica, tipo la aneurisma aorta abdominal o aneurisma de la ilíaca rota, que son pacientes que llegan en muy malas condiciones, con una altísima mortalidad, que cuando pues, se logran operar y los pacientes salen con vida, definitivamente estos pacientes se recomienda dejar el abdomen abierto porque ellos son reanimados agresivamente, tanto con líquidos como con hemoderivados, y se dice que el 50% van a desarrollar hipertensión intraabdominal y de esos el 20% van a desarrollar síndrome de compartimento abdominal. Si ya de por sí la mortalidad en estos pacientes es muy alta, el hecho de que tengan síndrome de compartimento abdominal les duplica la mortalidad. Y otra cosa que me parece importante tener en cuenta es que si el paciente no se le hizo cirugía abierta, sino que se manejó de manera endovascular, igual no podemos como relajarnos o como pensar que el paciente no tiene el riesgo del síndrome del compartimento abdominal, porque igual esos pacientes son reanimados agresivamente y se reporta que de un 5 hasta un 20% de los pacientes manejados con manejo endovascular pueden hacer hipertensiones intraabdominales. Entonces, si usted la está sospechando, si el paciente no va bien, mida la presión intraabdominal porque puede pues, aumentar la presión en estos pacientes. Y el otro escenario de las emergencias vasculares es la isquemia mesentérica.
estos pacientes van a tener más edema de asas, producción de ascitis, por ende van a tener también mucho riesgo de síndrome de hipertensión y síndrome de compartimiento abdominal. Y aparte de todo, en estos pacientes sí se recomienda el second look para ver la viabilidad del resto de las asas. Esta guía del 2016 de isquemia mesentérica, ellos dicen que definitivamente la segunda mirada disminuye la morbimortalidad de los pacientes porque tienen un porcentaje importante del 38 hasta el 70% de pacientes que van a requerir resecciones intestinales en las segundas cirugías. Entonces ellos dicen, lleve su paciente a las 48 horas nuevamente a cirugía, mire a ver si no tiene, digamos, otra asa intestinal que haya que resecar, y obviamente la primera cirugía no iba a ser como el escenario ideal para hacer la anastomosis, y ya pues si definitivamente ya no hay más asas comprometidas, bueno, haga su anastomosis en el segundo tiempo quirúrgico. El otro escenario es la pancreatitis severa, aunque como todos sabemos, la mayoría de las pancreatitis van a ser leves, el 15% van a ser severas, y de estas se nos pueden complicar algunas. Todos sabemos el step-up approach en la pancreatitis, siempre estos pacientes se benefician de un manejo conservador, entonces siempre después, antes de pensar en un manejo quirúrgico, en estos pacientes hay que agotar todas las medidas conservadoras, pero cuando hacen estos síndromes de compartimentos abdominal que no responden al manejo médico, pues el paciente debe ser llevado a la laparotomía para manejar su síndrome de compartimento abdominal, para descomprimir el abdomen. Recordemos que la necrosectomía quirúrgica tiene una altísima mortalidad, definitivamente es el último recurso, no se recomienda, pero pues ya pues si el paciente se le ha hecho absolutamente todo y no mejora, pues es una de las opciones con una alta tasa de mortalidad. Entonces ya vimos en cuándo vamos a hacer control de daño. Ahorita vamos a hablar cómo lo vamos a hacer. No me voy a centrar tanto en cuanto a la cirugía como tal, pues ya sabemos si el intestino está isquémico, pues hay que resecarlo, si está sangrando activamente, pues se controla el sangrado y se empaqueta al paciente, pero me quiero como centrar, o vamos a hablar de estos dos temas. El primero, cómo vamos a manejar el abdomen abierto o el cierre temporal abdominal, y el otro en cuándo vamos a dejar ostomías, anastomosis diferidas, como para dejar esta parte para la discusión al final de la actividad. Entonces, los pacientes los vamos a dejar con abdomen abierto. Las guías recomiendan que definitivamente, si vamos a manejar el abdomen abierto, que sea con terapia de presión negativa, con cierre continuo, contracción continua, de fascia, que es el que pues la evidencia tiene como a favor de estos pacientes. ¿Cuándo usar bolsa Bogotá? Cuando usted no tenga presión negativa. Estos pacientes se han visto que tienen retraso en el cierre de la fascia, y hay literatura que reporta que presentan incluso desarrollo de más fístulas, aunque aquí pues es contradictorio porque hay otros que muestran que no y otras que sí, que tienen más riesgo de fístulas. En cuanto a la terapia de presión negativa con instalación pues, de fluidos, no hay como una evidencia contundente hasta el momento, por ende las guías no lo recomiendan, pero pues hay reportes de casos, estudios donde pues hay pacientes incluso que les va bien con estos métodos. Esta es una revisión sistemática de varios estudios donde comparan en pacientes con emergencias abdominales el cierre temporal del abdomen. Ellos ahí especifican pues que los estudios son retrospectivos, hay unos heterogéneos de no muy buena calidad, pero pues se puede ver, digamos, una tendencia. ¿Y qué ven ellos acá? Que en cuanto al cierre de fascia les fue mucho mejor a los que tenían presión negativa con tracción de la fascia, o el cierre dinámico de la fascia también. Ellos hicieron, pues se pudo cerrar un cierre primario mucho más rápido. Y en cuanto a fístulas también les fue mejor, a los pacientes con presión negativa, que por ejemplo los pacientes con bolsa de Bogotá u otros cierres otros mecanismos de cierre abdominal. Hay otros estudios también, hay un estudio multicéntrico donde comparan también, y a la presión negativa le va mucho mejor en cuanto sobre todo al cierre de fascia con marcas comerciales de terapia de presión negativa. La reexploración abdominal, pues digamos que no hay una evidencia contundente en cuánto es el tiempo óptimo. Sabemos que la literatura habla de 24 a 72 horas después de la última o de la primera cirugía, pero las guías recomiendan que, digamos, el tiempo ideal es 48 horas, porque sí hay varios estudios que han mostrado que después de las 48 horas el paciente presenta más complicaciones, aunque de pronto si uno de esos estudios, el paciente que se llevó de más de 48 horas, pues estaban en un estado mucho más crítico que los otros pacientes. Pero digamos que lo que se recomiendan en las guías es 48 horas si es posible. Entonces, ahorita sí vamos a hablar, si tenemos anastomosis diferidas, hacemos derivaciones intestinales. Entonces recordemos que cuando yo tengo un paciente pues que voy a llevar a una resección intestinal y digo, bueno, le voy a hacer una anastomosis primaria, lo primero que uno se pregunta es, ¿estoy en el escenario ideal para hacer una anastomosis primaria?
¿Cuál es mi escenario ideal? Es un paciente que está estable, que el grado de compromiso de la cavidad peritoneal no sea mucho, no haya mucha contaminación, de un intestino viable, perfundido, preferiblemente que sea patología del intestino delgado, o si es un divertículo del colon perforado, pues que haya una contaminación limitada, que no sea pues muy agresiva para poder tener un óptimo estado de hacer la anastomosis. Cuando definitivamente yo digo, no, aquí hay mucho riesgo de fuga, un paciente que está inestable, choqueado, hipoperfusión de las asas, hay una contaminación severa, entonces aquí es donde el cirujano dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar, ¿será que hago una derivación intestinal? Entonces, pues digamos que aunque, digamos, ahí uno se quita, por decirlo así, el problema del riesgo de la fuga de la anastomosis, hay que tener en cuenta que pues estas, ahí no solamente están las complicaciones del estómago como tal, de los trastornos hidroelectrolíticos, alteraciones de la piel, sangrado, hernias y retracciones del estómago, sino la calidad de vida del paciente, pues que lo voy a dejar con una colostomía definitiva o pues por algún tiempo. Entonces, ese es un estudio que hace en Fundación Valle del Lili, el grupo del doctor Ordóñez, en el 2009, y ellos muestran una cohorte retrospectiva de 6 años, entre el año 2000 y 2006, de pacientes con peritonitis secundaria. Todos para los criterios de inclusión eran pacientes mayores de 18 años que tenían que estar inestables hemodinámicamente, con CIS, con sepsis severa, y pues que definitivamente durante la cirugía se les hizo resección intestinal, bien fuera de intestino delgado o de intestino grueso. Los que se murieron en las primeras 24 horas de ingreso a unidad de cuidado intensivo, los excluyeron y me cumplieron los criterios de inclusión 112 pacientes. Durante la cirugía, si se hacía anastomosis diferida u derivación intestinal, se dejó a criterio pues del cirujano que operó al paciente, que consideraba que era lo mejor pues para ese paciente. Y ellos encontraron acá que, bueno, primero podemos ver que los pacientes que se llevaron a una anastomosis diferida tenían un score de falla orgánica múltiple mayor que los que se llevaron a derivación. Los pacientes que se llevaron a derivación tenían más patología los cirujanos que decidieron llevar los pacientes a derivación y hicieron más en patología del colon que en intestino delgado, mientras que los que hicieron derivación intestinal, los que hicieron anastomosis diferida, pues fue como pues 50-50, por decirlo así. Miremos que el número de laparotomías en ambos grupos fue muy parecido, 4 laparotomías promedio más o menos en ambos grupos. La edad promedio de estos pacientes, no hubo pues diferencia en los dos grupos, y los apaches de los que manejaban los pacientes en ambos grupos, la mayoría eran de 11 a 25 de score de apache. Entonces, cuando ellos hicieron las anastomosis diferidas, fueron 18 pacientes que le tuvieron lesión o pues algún problema en intestino delgado y la resección fue de intestino delgado. De esos 18 pacientes con anastomosis diferidas de intestino delgado, 16 se pudieron anastomosar en el segundo tiempo quirúrgico, y en 2 no fue posible y sí se hizo derivación intestinal. Y de los 16 que se les hizo la resección del colon, 10 se les hizo la anastomosis colocolónica, 3 la anastomosis iliocolónica, y en 3 no fue posible y se les hizo derivación intestinal, pues en la siguiente fase de control del daño. La tasa de éxito de las anastomosis diferidas fue de un 85%, 88% para intestino delgado y 81% para resección de colon, sin ninguna pues, diferencia significativa en cuanto a la tasa de éxito de ambos grupos. Y en cuanto al desenlace de estas anastomosis pues, diferidas, podemos ver que en los que les hicieron las anastomosis diferidas, 3 pacientes tuvieron complicaciones por fístula o por fugas. Uno fue de intestino delgado y tuvieron que hacerle manejo quirúrgico, u otro que sí tuvieron que derivar en la reintervención. Y solamente uno de los de colon presentó una fístula pero se pudo manejar de manera conservadora. Y de los que fueron llevados a derivación intestinal, uno no fue como tal digamos, del estómago o del muñón, sino que como que hicieron una enterorrafia durante la cirugía y esa enterorrafia fue la que fugó. Otro paciente también con lesión de intestino delgado tuvo una fístula del cabo distal y 2 tuvieron fuga del estómago que drenó a cavidad abdominal. Entonces, como podemos ver, pues no hubo una diferencia en cuanto a las complicaciones, bien sea de fuga o de fístula, entre los pacientes que se llevaron a derivación intestinal y pacientes que se llevaron anastomosis diferida. La mortalidad tampoco impactó.
Entonces, pues esto nos hace pensar que los pacientes con estas emergencias abdominales, pues de pronto hay que darles el chance, si hay que ver obviamente qué paciente tengo, qué comorbilidades tiene el paciente, si es un paciente con malignidad, un paciente desnutrido, bueno, ver varios factores, pero definitivamente darles de pronto el chance a estos pacientes para evitar las colostomías. Si no estoy mal, el grupo del doctor Ordóñez, del doctor García, también hicieron un estudio posterior a este, pues un estudio similar que presentaron el año pasado en el Congreso de la Asociación Colombiana de Cirugía, ya con una corte más larga, si no estoy mal, como 15 años, y evalúan otra vez pues todos estos desenlaces y encuentran también resultados similares, que son comparables los grupos que se recomienda de pronto disminuir el número de ostomías en estos pacientes, que sería bueno dejar para discusión para al final pues, de la charla. Entonces, pues, no solamente este estudio, hay varios estudios que también, digamos, están a favor o recomiendan, pues, de pronto dejar de hacer menos ostomías y pensar más en anastomosis diferidas. Por cuestiones de tiempo, ya casi van a ser las 6:30, pues, simplemente pues muestro aquí, pero hay varias literatura que está a favor de estas anastomosis diferidas. Bueno, obviamente no olvidar y no menos importante la nutrición en estos pacientes. Recordemos que como estos pacientes van a quedar con abdomen abierto, pues ellos van a tener, digamos, mayor exposición, por exposición del peritoneo y la producción del peritoneo que es rica en proteínas, pues seguramente van a necesitar de pronto un aporte de proteínas mayor dependiendo de la producción de la cavidad abdominal. Entonces, para concluir todo lo que hemos dicho y ya para dejarle la palabra al profe y empezar la discusión. ¿Cuándo vamos a hacer control de daño? Bueno, tenemos 3 escenarios. El paciente que tiene una peritonitis severa importante, donde hay que hacerle una anastomosis diferida, donde no logramos un control del foco infeccioso, donde tiene riesgo de un síndrome de compartimiento abdominal o fisiológicamente el paciente está muy comprometido. Emergencias vasculares tipo aneurismas rotas o isquemias mesentéricas para un second look y evitar síndromes de compartimiento abdominal también en estos pacientes. Pancreatitis severas con síndrome de compartimiento abdominal, definitivamente pacientes con un compromiso fisiológico importante, choque hemodinámico, acidosis severa, coagulopáticos, hipotérmicos, pacientes con comorbilidades, con fallas orgánicas, los pacientes pues son candidatos y obviamente siempre, como dijimos, evitemos el sobreuso, seleccionemos bien a nuestros pacientes. ¿Cómo la vamos a hacer? Bueno, ya sabemos, tenemos que respetar y en estos pacientes hay que hacer todas las fases del control de daño, una buena reanimación inicial, sobre todo en los pacientes sépticos que llegan con su shock vasopléjico, iniciar la reanimación, iniciar los vasopresores, la terapia antibiótica para poder llevarlo en óptimas condiciones a cirugía, la fase 1, la cirugía abreviada, bueno, evitar también, digamos, la sobrereanimación en estos pacientes porque vemos que se refleja en el edema de las heces intestinales y aumenta el riesgo de hipertensión intraabdominal y síndrome de compartimiento abdominal. Llevemos los pacientes a una cirugía abreviada, dependiendo de lo que haya que hacer, si hay que hacer una resección intestinal, dejar los cabos grapados, drenes, empaquetamientos si hay sangrado, bueno, lo que ya sabemos. Pensar en que tenemos que darle de pronto el chance a los pacientes, realizar menos ostomías, seleccionar muy bien los pacientes para ver cuáles candidatos de realizar una anastomosis diferida y definitivamente pues si hay necesidad de derivar al paciente. El manejo con abdomen abierto, si lo vamos a hacer, usemos presión negativa idealmente, pues ya a menos de que no se tenga, pues sí usar entonces otros métodos. La reexploración, idealmente a las 48 horas, dependiendo de cómo esté nuestro paciente, siempre con una meta o pues tratar de hacer un cierre temprano de la fascia en los pacientes. Monitorizar la presión intraabdominal, el hecho de que el paciente tenga abdomen abierto no excluye o no lo saca del riesgo de presentar síndrome de compartimento abdominal o hipertensión. Entonces, si clínicamente lo estoy viendo que puede estar teniendo aumento de las presiones, medirle la presión intraabdominal. Tampoco olvidar que los pacientes con manejo endovascular también pueden hacer síndrome de compartimento abdominal y definitivamente estos pacientes son para manejo multidisciplinario, unidad de cointensivo, cirugía, nutrición, bueno, todo lo que ya hemos mencionado es para que puedan hacer, puedan tener un mejor desenlace en estos pacientes. Siendo ya las 6:30 de la mañana, profe, media hora, muchas gracias y le doy la palabra. Gracias, Ana María. En este momento todavía no se ha conectado el doctor Ordóñez, pero tengo 2 cirujanos. Tenemos uno de nuestros alumnos, está el doctor Elmer y está la doctora Juliana María Ordóñez. ¿Aló? Sí, profe. Entonces vamos a comenzar la discusión poniéndonos en contexto un poco y como en comparación, ¿cierto? ¿Cuál ha sido la historia y cuál es el estado actual realmente después de 2 trabajos revisados en Bayer y Lin como pionero de esta técnica de control de daño?
que he tenido la oportunidad de, ahorita en varias reuniones de nivel nacional, de ver que casi no lo utilizan, pero cada vez que presentan los casos pienso que no se tienen en cuenta estas fases y realmente todo este proceso para llevar a un paciente realmente a evitar unas ostomías, inclusive a la sospecha de sepsis temprana por cirugías selectivas. Doctora Juliana, si nos pudiera colaborar en cómo les ha ido y cuál es el estado actual en este momento del abdomen, de las anastomosis diferidas en el abdomen séptico. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, excelente, Juliana. Bueno, cuando uno habla de básicamente de control de daños o en paciente no trauma, básicamente, pues en cuanto al contexto de la fundación, es algo que se viene haciendo desde hace varios años y la experiencia que se ha tenido es básicamente en que lograr esa recuperación de esos pacientes sépticos y sobre todo diferir esas, pues cuando uno no hacer esas ostomías tan tempranas, sino poderlas diferir y lograr que uno pueda tener una reconexión más adelante de ese paciente, en que se busque en ese control de la contaminación, como decía Ana María, y básicamente una vez recuperado el paciente, pues poder hacer una anastomosis de forma ideal, y evitar la ostomía, porque es que cuando uno habla de ostomía, muchas veces es muy difícil en el manejo después del paciente. Para nosotros es mucho más fácil hacer una derivación y continuamos con el paciente con lavados y pues en pocas palabras decimos es mucho más fácil, pero cuando uno habla dentro del contexto del paciente, más adelante el solamente hecho de tener una ostomía, de manejar las carayas, todo eso implica muchas cosas y lo que nos hemos dado cuenta al hacer el control de daños en el paciente no trauma, porque así lo manejamos, se llama, hemos visto que se han logrado que se disminuya esa cantidad de ostomías y podamos pues reconectar nuevamente a los pacientes y nos ha ido mucho mejor. En cuanto al paciente vascular o el de pancreatitis, igual, o sea, es básica, pues porque uno puede mirar mirar esa evolución, mirar si esa isquemia progresó y determinar si más adelante puedo hacerlo. Entonces, ahorita yo creo que está para salir el nuevo artículo en el cual se muestra una experiencia más grande y en el cual, pues dentro de esa evolución, para nosotros ha sido mucho más favorable, y como es en muchos lugares se dijo que el control de daños solamente era para trauma, pero hemos visto que en este tipo de pacientes pues nos ha ido mucho mejor y ese que nos vaya mucho mejor es cuanto en la evolución de estos pacientes, en evitar estas ostomías. Y yo pienso que uno puede darle chance a ese tipo de pacientes. Entonces, pues es una opción y básicamente es ir paso a paso dentro de las fases del control de daños. Igual, y vuelvo y juega lo mismo que pues se ha hablado tanto de control de daños en trauma y en no trauma. Esto es un trabajo en equipo y pues acá se tiene la ventaja de que el paciente se opera, pasa a la unidad de cuidado intensivo y en cuidado intensivo sigue siendo manejado por el equipo de cirugía de trauma y entonces hace que esa reanimación no haya una sobrereanimación de esos pacientes, que existan los tiempos para nuevamente llevar el paciente a la cirugía de control, a la cirugía nuevamente, a la cirugía pues para revisar esos pacientes y hemos visto que esos pacientes pues les ha ido mucho mejor y pues básicamente eso es lo que muy pronto se va a mostrar en un nuevo artículo. Entonces, si usted me pregunta dentro de ese contexto es mucho mejor y pues ojalá todo el mundo lograra que ese control de daños también se traslade a ese paciente. Gracias, Juliana. Doctor Díaz, de que también nosotros desde hace más de 10, 12 años aplicamos este
este control de anastomosis diferidas en el paciente séptico. ¿Cuál es su observación después de estos años? Sí, buenos días. Gracias. Saludos a todos. Profe, pues yo realmente me reuní y asistí a esta conferencia y de paso pues felicito a Ana María por su muy buena presentación, pues y seguiré escuchando pues sus comentarios. Yo pues hace ya mucho rato que estoy retirado pues, de manejo de las urgencias y pues no podía como aportarles desde mi punto de vista por lo que le acaba de mencionar, profe. Sin embargo, pues uno le mira desde cuando uno tiene que ayudar a manejar a estos pacientes y el servicio de endoscopia, pues uno se da cuenta del beneficio que tiene esta técnica, así como se realizó primero pues en la parte de trauma en paciente no traumático, ¿sí? Pero ese es mi comentario. Yo seguiré aquí escuchándolo y aprendiendo. Muchas gracias por la... Gracias, doctor Díaz. ¿Me puede aportar, por ejemplo, en estas perforaciones que ocurren en el CEPER, según el grado que se tenga, usted estaría de acuerdo a aplicar, por ejemplo, un control de daño, por ejemplo, una exclusión pilórica a estos pacientes? Bueno, en ese campo específico, pues también se ha cambiado bastante, sí. Y realmente en tiempos anteriores lo que se hacía era, si se hacía el diagnóstico de una microperforación o algo, el paciente iba llevado a cirugía y se le hacían grandes intervenciones, la exclusión pilórica, pero hoy se trata de hacerlo más abreviado también en ellos, sí. Ir de lo menor, y es muy raro ya que un paciente pues en esas condiciones necesite hacerles este tipo de cirugías, ¿sí? Y cuando pues muchas veces se asocia a la pancreatitis, pues ya la indicación de hacer el control del daño está basado pues en las consecuencias que tenga la retroperitonitis y a veces la pancreatitis, así como siguiendo los pasos pues que he escuchado aquí en la presentación. Gracias, doctor Díaz. Doctor Juan Pablo López, bienvenido, y quisiera hacerle una pregunta para el manejo de esos pacientes que son difíciles. Si algo no estamos nosotros aparte es de que cualquier paciente con las mejores características, mejor escogido, se nos fistulice, ¿cierto? Y más aquellos pacientes que son obesos y le hacemos unas cirugías para la obesidad y tratamos pues por todos los medios de no operarlo, pero una vez que decidimos operarlos, a estos pacientes les practica control del daño. Buenos días. Sí, doctor. Hablando hablando específicamente de cirugía bariátrica, digamos que las dos complicaciones más graves es el sangrado y la fístula o la filtración, que generalmente se presentan en las primeras 18 a 24 horas. Cuando uno tiene la sospecha de eso, la indicación es ir a hacer revisiones sobre todo cuando el paciente está séptico, una revisión temprana que se debe iniciar siempre por la paroscopia. Y básicamente las dos cirugías que más hacemos, pues que es el sleeve o bypass, tienen que terminar en lavados que se pueden hacer a través de métodos mínimamente invasivos y en inicio de nutrición temprana y dejar drenes. Si la respuesta no es buena, obviamente se tiene que pasar a hacer cirugías ya abiertas si la sepsis no se puede controlar. Pero en la gran mayoría de los casos
se puede, si el diagnóstico se hace temprano, si hay una buena presunción diagnóstica y el paciente se puede manejar en etapas tempranas, el manejo mínimamente invasivo se puede hacer. Hay una cosa que uno debe tener en cuenta, y es que los escenarios cuando hay complicaciones de filtraciones en los pacientes con bypass son mucho más agradecidos, el paciente responde más fácil porque son generalmente lesiones filtraciones en pacientes con bajas presiones en el estómago o a nivel intestinal, a diferencia del sleep, donde está manejando una cámara cuando se ha reducido su tamaño de mayor presión intraluminal, que hace que sea mucho más difícil el manejo. En estos pacientes de sleep, por ejemplo, la tendencia es hacer derivaciones tempranas, ¿sí?, para disminuir la presión del estómago. Pero sí, definitivamente se hace manejo mínimamente invasivo inicial, y dependiendo de la evolución del paciente, empieza a pensar pues en manejos abiertos. ¿Sí, doctor? No, yo creo que es la conducta, no sé si tiene experiencia con los stent, si logra controlar estas fístulas, hay veces con stent y drenaje nomás, o un porcentaje de unos pacientes ha tenido que aplicar estos controles de daños y luego hacer las anastomosis. Sí, profe, hablemos de los dos escenarios. Generalmente con bypass, ese paciente responde mucho más solo con los drenajes, con el lavado y con la nutrición. Generalmente es nutrición periférica. Con el sleep, afortunadamente no hemos tenido muchos problemas con los sleep, pero en lo que uno ve en la literatura, sí es mayor complicado, es mucho más complicado el manejo. Y aparte de los lavados que se puedan hacer, una de las técnicas nuevas que se aplican es la colocación de stents, de estos esofágicos amplios. Ya el mercado está mostrando y ya tiene stents hechos para este tipo de problema, que son mucho más amplios, mucho más grandes para apagar la fístula. Pero como le digo, una nueva tendencia es derivar, es casi convertir al paciente de sleep a bypass, porque el problema grande ahí es la alta presión que se maneja en la manga gástrica, que es muy difícil de corregir solo con lavado y hay veces con los mismos stents. Gracias, doctor López. Doctor Elmer, en el momento de que uno decide y está con los lavados del paciente, ya sea a las 48 horas, sí, Profe, perdón. Elmer me escribió que en este momento no puede hablar, que él me avisa ahorita porque está como ocupado, entonces él me avisa ahorita si puede intervenir. Ok, te hago entonces esta pregunta a ti, Ana María. ¿Qué parámetros se debe tener en cuenta para llevar al paciente desde el punto de vista fisiológico, para llevar y uno pensar de que puede hacer la anastomosis fuera de la parte técnica, no la parte técnica, sino la parte fisiológica? Verbigracia, ¿qué le da, qué valor le da a usted al lactato sérico, por ejemplo? Hablan de un lactato mayor de 3, pero pues acompañado de una acidosis importante. Generalmente pues hablan de pHs por debajo de 7.25, que seguramente pues tendrán lactatos más elevados los pacientes. Pero digamos que en la literatura lo que está reportado es el pH menor de 7.25, incluso hay los que dicen 7.2,
la temperatura corporal menor de 35 grados y la coagulopatía, que recordemos que, digamos, no hay como una definición universal de coagulopatía, pues porque depende si uno lo quiere hacer con pruebas de tomblastografía, con INR, bueno, tiempos, o simplemente la coagulopatía clínica que no lleva al paciente a cirugía y el paciente está, pues, sangrando por todo lado. Entonces, digamos que esos tres siempre van a ser como la base o el fundamento del control del daño, que es lo que nos muestran que fisiológicamente el paciente está mal, está hipoperfundido, y ya otro que uno encuentre en cirugía, asas isquémicas, hipoperfundidas, el paciente que tiene altas dosis de vasopresor, que incluso tiene depresión miocárdica por la sepsis, porque recordemos que estos pacientes de sepsis hacen su shock vasopléjico, o los vasculares, pues que prácticamente pierden toda su volemia y también así acidosis severas por hipoperfusión marcada. O sea que O el pudiésemos resumir también que en el momento de nosotros estar en cirugía y encontrar un paciente séptico, uno debiese tener en cuenta solamente no la apreciación o el pálpito que le da a uno de hacer el clampeo, sino que uno pensaría en ese momento en muy bien cómo en preguntar una hemoglobina, cómo está la hemoglobina, si está por debajo de 9 o no, cómo está saturando el paciente, si está, cómo está manejando la tensión arterial del paciente, si está con vasoactivos, a qué dosis está, ¿cierto? Tener unos gases arteriales, como tú lo dijiste, que sea menor de 7.7. Si ha necesitado sangrado, si el paciente ha necesitado alguna transfusión, ¿cierto? Para la compensación de esa hemoglobina. Y creo que es muy importante los antecedentes de los pacientes, porque no es el paciente de trauma que tenemos entre los 20 y los 40, sino que son pacientes que definitivamente ya tienen patología y factores subyacentes, diabetes, infartos de miocardio, en fin, una serie de situaciones que hacen más difícil el control y la perfusión de todos los tejidos. Y entonces, ¿será que nosotros tenemos en cuenta eso en el momento que estamos haciendo el control del daño, ahorita, actualmente lo que hacemos? ¿O simplemente a veces es como el pálpito que nos da a nosotros de mirar y clampear y salirnos de la cirugía? Ana No, María. pues yo creo que sí lo hacemos, profe. Pues como le digo, el paciente con sepsis y choque séptico, uno se retrasa un poquito más en la fase cero, donde uno lo tiene que reanimar antes de llevarlo a cirugía, y pues lo ideal es uno ya entrar a la cirugía con gases arteriales y con, digamos, con paraclínica, diferente de pronto del paciente de trauma que llega, pues, que hay que subirlo corriendo a cirugía y ya uno pide son los gases intraoperatorios, o el paciente vascular también que hay que correr con él para quirófano. Entonces yo creo que sí, es muy importante la constante comunicación con el anestesiólogo, porque recordemos que aunque de pronto no entremos con la idea de un control del daño, el paciente intraoperatoriamente se puede tornar candidato a control del daño. Depende de lo que encontremos, si ya vemos que la cirugía está muy larga, que uno va viendo que la presión va para abajo, preguntarle al anestesiólogo, bueno, ¿cómo está? ¿Estás con vasopresor? Tomémosle unos gases arteriales, ¿será que se está tornando muy acidótico? Es mejor suspender, hacer un control de daño, mandarlo para la UCI y terminar la cirugía después. Doctor Vallejo, la misma pregunta. ¿Qué hubo, profe? Sí, no, yo creo que la comunicación continua con el anestesiólogo y la evaluación madura que uno haga de estos pacientes, tanto desde un punto de vista de laboratorios como de comportamiento hemodinámico, pues es sumamente importante, y a uno le tiene que ayudar a tomar una decisión. Uno generalmente antes de cirugía ya tiene la perspectiva de si es un paciente para enfocarlo en un aspecto de control del daño o hacer una cirugía definitiva, porque son pacientes que generalmente desde que antes de empezar la cirugía, uno ya empieza a ver ciertos signos o ciertas alteraciones de laboratorios que a uno le pueden hacer pensar de que son pacientes candidatos a control del daño. Yo creo, profe, que bueno, la exposición de Ana María es muy amplia y es muy contundente en algunas cosas que presenta, pero yo creo que la decisión de hacer un control del daño es una decisión que el cirujano tiene que tomar de forma muy madura, porque es que también el abuso del abdomen abierto y el abuso del control del daño, como ocasionalmente vemos, y yo creo que esto puede ser uno de los motivos o de las cosas que motivaron esta charla, es contraproducente contra los pacientes. Entonces, dejar abdómenes abiertos por segundas miradas innecesarias es defectos de pared abdominal, posibilidades de fístulas en las siguientes intervenciones. Así como ostomizar los pacientes de forma temprana, pues también va en contra pues de como
la idea de lo que la actualidad quirúrgica a uno le exige. Entonces son decisiones que uno tiene que tomar muy balanceadas, muy balanceadas. Definitivamente, ¿cuándo dejar un abdomen abierto? El abdomen abierto hay que dejarlo simplemente cuando yo no encontré el foco, cuando tengo un paciente que he dejado empaquetado, ¿cierto? En un control de una hemorragia, cuando tengo un control del daño sobre las asas intestinales, sean delgadas o sean gruesas, y el resto, pues, las segundas miradas, porque yo creo que de pronto el paciente se va a necesitar otra lavadita. Esas son las cosas que a veces uno como que no debe hacer. Ah, bueno, y el otro aspecto es la hipertensión abdominal. Cuando ya tengo una hipertensión abdominal instaurada o cuando definitivamente creo que el paciente por la reanimación, por el edema de asas, por todas las cosas, creo que puede llegar a una hipertensión abdominal. De resto, la reintervención a demanda de pronto es lo que pues puede como determinar mejor la conducta sobre estos pacientes. Y no solamente lo que uno va viendo en el día a día, sino que algunas publicaciones lo dicen así. Vean publicaciones muy básicas, lo que yo le decía a Ana María antes de hacer la charla, como eran las guías ITSA. Las guías ITSA inicialmente en sepsis abdominal decían, si usted tiene una peritonitis generalizada, revise el paciente a las 48 horas. En el 2011 o 12 que las actualizaron, dijeron, no, si usted no tiene nada por lo cual dejar el abdomen abierto, simplemente cierra el paciente y lo revisa si usted considera que hay alguna colección o algo más adelante, pero no reintervenga al paciente, o no, perdón, no deje el abdomen abierto simplemente por una reintervención. Y recuerdo con algunas premisas pues que uno ha ido aprendiendo a lo largo del tiempo de sus profesores y de lo que se queda ahí como en los mensajes implícitos, es que cuando uno revisa a un paciente y el paciente estaba limpio, ese paciente no requería la segunda revisión. Entonces, en ese sentido, pues viéndolo en retrospectiva es muy fácil, pero le tiene que a uno dar algún aprendizaje de esa premisa, en el sentido que uno tiene que depurar muy bien los pacientes que realmente los va a dejar con el abdomen abierto. Entonces, yo creo que la idea de esta charla es no abusemos del control del daño, no abusemos del abdomen abierto, no vamos a abusar tampoco de las ostomías, no seamos tercos en tratar de anastomosar de pronto pacientes de alto riesgo y ahí sí usemos las ostomías. Y finalmente uno tiene que individualizar, particularizar muy bien los pacientes de acuerdo a lo que el contexto clínico del paciente, de acuerdo a los antecedentes, la del paciente y la situación hemodinámica pues, y de reanimación del paciente. Sí, puedes entrar para que termines tú. ¿Ya puedes entrar? No, es ahora. Es ahora. Sí, ya. No, ya entre con el link que te di y ya te doy la entrada, ¿ok? Dale. Sí, no, el que te mandé. Bueno. ¿Aló? Sí, Guillermo. No, es que estaba el doctor Ordóñez, pensaba que era por la noche, pero ya va a entrar para que cierre la discusión. Pero mientras tanto, Ana María nos puede ir contando si hay algún algoritmo para poder seguir. ¿Algoritmo de qué, profe? No, Juliana Ordóñez, si tienen algún algoritmo que nos responda a esto, de cuándo tomar esa decisión o no para hacer lo que dice el doctor Vallejo, de ponerle realmente un límite a no quedarnos ni cortos, ni de pronto más allá de la determinación del control del daño. Como tal, pues eso va a salir muy pronto, pero lo que va, el algoritmo que me estás preguntando, pero básicamente lo que dice Guillermo es muy cierto. No significa que todos los pacientes que tengamos con sepsis abdominal requieran dejar el abdomen abierto. Entonces, básicamente es uno identificar ese paciente que realmente necesita hacerle ese control del daño, y ese control del daño, pues usted lo va a determinar por las características tanto fisiológicas, o sea, es como un paso a paso dentro de esas fases para uno determinar cómo está la estabilidad hemodinámica de ese paciente, qué antibióticos tiene, si está con vasopresores, cómo están los laboratorios, eso es lo que usted tiene determinado en esa fase 0, qué encontró en la TAC,
y con eso uno define, ya en el preoperatorio usted tiene como un screening de qué es lo que le va a hacer ese paciente. Una vez lleva al paciente a cirugía, entonces determinar qué es lo que le va a hacer. Ese paciente está con una peritonitis realmente tan severa, el debridamiento, necesita una resección de esas injurias, de esas lesiones, y es factible que esa anastomosis la pueda hacer en un segundo tiempo. Entonces, ese es como el punto que uno debe determinar. O sea, realmente lo necesita ese paciente, y eso es como después de valorar tanto clínica como fisiológicamente el paciente cuando usted lo lleva, porque es un paciente que usted no va a urgencia, sino que usted tiene un tiempo en este paciente séptico. Y una vez hace eso, pues entonces es determinar, voy a dejar este paciente con un abdomen abierto y le voy a hacer una anastomosis primaria. Lo puedo hacer, o sea, ese paciente me lo va a aguantar. La segunda pregunta es, si no lo puedo hacer, entonces voy a dejar a ese paciente con el abdomen abierto y voy a dejarlo ligado, y en una segunda intervención voy a poderla hacer porque fisiológicamente no me lo permite ese paciente, o definitivamente este paciente es candidato para hacer una ostomía. Entonces uno debe terminar esas situaciones esa sería la fase 2, y en la fase 3, pues ya cuando usted vuelve y termina ese paciente, determinar la estabilidad hemodinámica, si el paciente no tiene coagulopatía, si ya la acidosis se resolvió, si el paciente ya no está hipotérmico, cómo están las características de ese intestino para llevarlo a una reconstrucción, si no están edematizadas las asas. Entonces, eso es lo que me va a ayudar en esa fase 3. Y en la fase 4, pues determinar si ya ese paciente necesita, ya lo puedo reanastomosar y cerrar. Entonces, uno sí, como lo que dicen, uno cuando deja un paciente en el abdomen abierto, pues lo primero que debe determinar es cuándo lo voy a cerrar, y no es que debo abusar de dejar esos abdómenes abiertos porque pues voy a tener problemas de pared abdominal, problemas de cerrar, o voy a dejar un paciente abierto para estar lavándolo, que eso ya no se usa. O sea, si yo veo que el paciente logro en la primera cirugía controlar la contaminación y lo puedo anastomosar, pues lo cierro. Entonces, pero no es tampoco abusar de esas situaciones. Gracias, Juliana. Doctor Ordóñez, nos confundimos la hora, pero de todas maneras, para mí siempre será placentero, y es el momento de reconocerle a usted la gala de la academia que ha hecho en la parte del suroccidente por sus múltiples aportes de innovación, tanto en la parte del trauma como en la parte del abdomen séptico. Desde el año 2000, usted está en este tipo de, de inquietudes. Ya después de 2 décadas, quisiera saber, yo como usted sabe siempre he sido su alumno fiel a muchas de sus conductas, y de hecho todavía estamos nosotros en el manejo del abdomen séptico y de las anastomosis diferidas, y quisimos hoy replantearnos, ¿cierto?, si estábamos abusando de él o no abusando de él, ¿cierto? Entonces, no sé, doctor Ordóñez, gracias y bienvenido. Qué lástima que no ha podido estar en toda la conferencia, pues, porque los aportes han sido, pero por favor, cierre usted esta charla con toda su experiencia. Muchas gracias, Jorge. Qué pena, pero yo entendí que era las 6 de la tarde. No creí que en Popayán madrugaban tanto las conferencias. Pero bueno, yo alcancé a ver alguna parte de lo que dijo Ana María, y es muy importante lo que ella plantea en las conclusiones y en toda su charla. Yo creo que una cosa clave que tenemos que tener es, si nos vemos enfrentados a un paciente de estas características, con una peritonitis severa, con una perforación del intestino delgado, del colon, o aún no, del duodeno, del estómago, pero sobre todo el intestino delgado y el colon, que es como la decisión si uno definitivamente le hace cirugía de control de daños a esto o no, o se llama cirugía de control de daños. Nosotros creemos que para hacer tenemos que tener claridad entre todos y con los términos. Entonces nosotros pensamos y determinamos que cirugía de control de daños es cuando usted se encuentra con un paciente complicado, que lo operaron los cirujanos de cáncer y se les perforó, filtró la anastomosis, o un paciente que llega con abdomen agudo muy grave desde la calle,
y uno se ve enfrentado a esta situación. Entonces, como decía Ana María, hay en el mundo y toda la vida han existido dos situaciones. Una es, ¿qué le hago a ese intestino? Entonces, muchas veces la gente hace resección y anastomosis primaria, tanto en el intestino delgado como en el colon, o pasó al problema que es muy grave, entonces decimos, no soy capaz de hacer esto porque el paciente está con peritonitis, hemodinámicamente inestable, coagulopático, entonces es mejor le hago una ostomía. Y una ostomía le hacen colostomía o ileostomías o yeyunostomías, que es todavía más grave. Y entonces el planteamiento fue ese. Si nosotros derivamos desde el año 2000, comenzamos a pensar en esto, si hacíamos control de daños en el trauma, ¿por qué no podemos hacer control de daños en un abdomen séptico? Que no es lo mismo, pero es parecido. Fisiológicamente el paciente está muy comprometido. Entonces la idea es esa, es si usted, uno, cree que la condición del paciente en ese momento de esa laparotomía índice que se llama cuando uno se ve enfrentado a esa peritonitis, hay ciertos scores, pero los scores no se han podido determinar, pero usted como cirujano cree que tiene y somete al paciente a un riesgo de que le falle esa anastomosis, entonces usted ya tiene ese punto allí. Y si usted cree que la mejor solución es hacerle una ostomía a ese paciente en esas condiciones porque le va a fallar la anastomosis, entonces ese es el otro punto. Entonces, si usted piensa esas dos cosas, no haga ninguna de las dos. Eso es como la recomendación. Ni le haga anastomosis, ni resección anastomosis, ni le haga ostomía. Entonces, ahí es donde usted toma la decisión de hacer cirugía de control de daños. Y cirugía de control de daños es drenarle la peritonitis, lavarle la cavidad abdominal y hacer una ligadura proximal y distal del segmento comprometido, resecando el área que tenga necrosis y lo deja ligado. Y lo deja con un sistema de abdomen abierto, con presión negativa, que es lo ideal, y lo lleva a la unidad de cuidado intensivo para completar la reanimación que se debe haber hecho preoperatoria, intraoperatoria, completar la reanimación, que el paciente le ceda todo su problema hemodinámico, mejore la temperatura, la acidosis, la coagulopatía, y usted con un sistema adecuado de presión negativa, por eso es que es importante la presión negativa y no la bolsa de Bogotá, porque además esto hace una succión del líquido, ayuda al manejo de la peritonitis, a que el intestino ceda el edema del intestino y de la pared. Entonces, un sistema adecuado de presión negativa, el mejor sistema comercial, porque se ha probado que los sistemas que hacemos hechizos funcionan, pero no funcionan tan bien como tener un computador en la que usted decide qué presión exactamente es, si es con qué intensidad. Eso le sirve mucho. Entonces, todo eso, ese manejo complementario en 24, en 48 horas, depende, usted más o menos calcula, mira cómo está corrigiéndose todo esto, mira el líquido, que el líquido le deben salir por lo menos 1.000 o 2.000 centímetros en 24 horas. Todo eso le va a ayudar y usted lleva al paciente de nuevo. Cuando usted lleva al paciente de nuevo, han pasado 36 o 48 horas, usted es un paciente totalmente diferente al que operó 48 horas antes. Hemodinámicamente está mejor, la acidosis se ha corregido, el edema de la pared es diferente, el edema del intestino es diferente. Y entonces usted ahí toma su decisión. Entonces dice, ok, con este paciente yo le tengo ligado el intestino, ¿qué hago en estas condiciones? La posibilidad de hacer una anastomosis primaria diferida está bien, el paciente la tolerará, el intestino se ve sano, se ve perfundido y usted le hace una anastomosis. Si usted cree que todavía le falta
y que su decisión en ese instante no es hacer una anastomosis, usted dice, ok, ¿le hago ostomía? Entonces, lo que planteamos nosotros es no todavía. Trate de aguantar un día más, 36 horas más, 48 horas más y vuelve, libera el intestino, le quita la presión del líquido, vuelve y lo liga, le deja, acuérdense, hay que poner una sonda nasogástrica permanente porque son pacientes que están ligados al intestino y tienen hilio, y vuelve y le hace el mismo manejo en la UCI. Lo trata de nuevo y lo lleva de nuevo. Si usted, ese sí es el momento determinante. En ese momento, las posibilidades son o vuelve anastomosis o ostomía. Y ahí tiene que tomar la decisión. Si definitivamente no es capaz de usted las condiciones, porque las condiciones son que el paciente persiste con acidosis, persiste la peritonitis, persiste el edema del intestino o del colon, y el paciente no mejora, usted ya no podrá hacer una anastomosis. Entonces le toca tomar la opción de hacer una ostomía. Pero y si no, la hace. Y la otra característica es, ¿puedo cerrar el abdomen en ese momento? ¿Sí o no? El edema me ha cedido, la pared del intestino me ha cedido, ¿le hago un cierre de la fascia o puedo cerrar la piel? Teniendo mucho cuidado que si va a cerrar la fascia no haya edema, porque la presión intraabdominal sí se aumenta en esa anastomosis que tiene riesgo. Usted por la presión intraabdominal puede hacer que falle la anastomosis. Entonces tiene que estar muy seguro si ahí lo puede cerrar. Si no lo, porque ya tomó la decisión de la anastomosis o de la ostomía. Si no lo puede cerrar y usted ve que tiene riesgo, déjelo otros 2 o 3 días más con un sistema, ahí sí cada vez, entre más pasa el tiempo, el mejor sistema de presión. Porque usted lo que está haciendo es protegiendo esa anastomosis, que entre otras cosas lo que tiene que hacer con esa anastomosis es dejarla, como le decimos nosotros a los residentes, lo más escondida posible, no mirar y dejarla ahí quieta. Y entonces usted le pone el sistema de presión negativa y ya sería la segunda o la tercera cirugía. No pueden pasar más de 5 o 7 días en este proceso. Si usted han pasado en el 7º día o ojalá en el 5º día, usted tiene que cerrar el abdomen como sea. El abdomen no puede permanecer más de 2 o 3 relaparotomías abiertos, no puede permanecer más de una abierto. Usted lo tiene que cerrar. Si definitivamente no es capaz de cerrar la fascia, no hacer fuerza para cerrar la fascia, no se justifica hacer disección de componentes o cosas de estas, no, porque es un paciente que está saliendo de una probabilidad de morirse primero. Y entonces, pero si usted la puede cerrar, la cierra. Si no, cierre la piel. Y nosotros cerramos la piel con puntos separados, unos puntos separados especiales, y usted lo cierra. ¿Esto qué concluye? Uno, que en la primera semana usted ha hecho todo. Y todo es dejar cerrado el abdomen. Todo es posiblemente el 70% de estos pacientes que tuvieron ese riesgo quedan con anastomosis primaria diferida. Y un 20 a 30% pues definitivamente no se pudo y terminaron con ostomía. Entonces usted reduce la probabilidad que a todas las que iba a hacer ostomía no les hace ostomía. Y segundo, pues puede que cierre la fascia, pero esos pacientes cierran la fascia entre un 50 y un 60% de esos pacientes muy graves. Pues y los demás los prepara para 6 meses o 1 año, 8 meses y hace un cierre lo mejor posible con toda la gente que ahora maneja pared abdominal también para que usted reconstruya muy bien a ese paciente y no hay afán de reconstruirlo en el primer momento. Entonces, eso es como el plan de trabajo a lo que hemos llegado después de tanto botarle corriente. Y eso es lo que llamamos cirugía de control de daños en no trauma, que se asimila mucho al manejo del trauma. La presión negativa que se debe poner, no le tengan miedo, entre lo ideal es 125 milímetros de mercurio de presión negativa, con una
inicialmente intensidad moderada y después intensidad mayor, debe ser continuo. ¿Cuál sistema? Ojalá el mejor. Nosotros decimos el mejor. Para nosotros el mejor en este momento es Aptera, porque tiene, los que lo conocen, como una capacidad, como una araña, en el cual la espuma y la presión se ejerce en toda la cavidad abdominal. Funciona, pero si no, pues haga otro sistema de los sistemas BAC de presión. Eso es más o menos lo general que quería contarles, como darles una idea, redondear la idea. ¿Si alguna pregunta? No, Carlos, creo que comenzamos con la misma idea. Cuando tú dijiste que los scores existen, pero casi es el pálpito, es decir, la confianza, la experticia que tiene el cirujano es el que define todas estas situaciones de dejar al paciente en una situación de anastomosis diferidas o no. Aquí hay una pregunta que la hacen directamente a ti, yo no sé exactamente a qué se refieren. El doctor Bolaños pregunta, dice que la utilidad de la experiencia en el REVOA en cirugía del control del daño. Bueno, antes de eso, Jorge, lo de los scores. Entonces, nosotros lo que encontramos en el trabajo que hicimos de los pacientes es, lo que vimos es que si el paciente tiene Apache de 15 o por encima de 15, a ese paciente le hacemos cirugía de control de daño, es lo que vimos. Si los pacientes están entre 10 y 15, posiblemente se repiensa, pero si es menos de 10, no. Entonces, y uno puede medirle un Apache esas primeras horas al paciente, entonces eso podría ser una ayuda, ¿no? Entre tantas cosas que hay. Con respecto al REVOA en control de daños en no trauma, lo que hemos podido hacer es en pacientes con sangrado digestivo por úlceras o por varices esofágicas, que pacientes que llegan muy graves en shock, mientras llega el endoscopista, mientras se reanima. Entonces lo que se ha hecho es a un grupo pequeño de pacientes colocarles el balón. Son pacientes que llegan con 60-40 de presión y lo que hemos visto es, uno, nos sirve al ponerle el balón para reanimarlo y el paciente le sube la presión, y dos, como son ramas de la arteria mesentérica superior o lo que sea allí y el balón queda arriba, para inmediatamente el sangrado. El paciente para el sangrado y mientras se lleva al paciente a endoscopia y se le resuelve su problema. Eso es lo que se ha hecho y en el mundo está planteado para esos pacientes y nosotros también además lo hemos hecho en varices esofágicas, que la gente cree que no, pero pues la idea es que uno lo reanima mientras lo mismo, el endoscopista le liga las varices y se le pone la somatostatina y todas estas cosas. Eso es, pero ya en paciente séptico de estos que estamos hablando, no, nosotros no lo hemos usado, pero también lo hemos pensado y puede ser posible, ¿no? Un paciente muy inestable, séptico, que uno necesite como reanimarlo un poco, ¿no? Es posible. Ana María, ¿tiene alguna pregunta para el Ana María profesor Ordóñez? Popayán, allá juiciosa, ¿no? Sí, señor. Abandonó aquí los caleños y fue para Popayán. Vea, pues usted también lo abandonó, pero miren, no llega aquí en esto. Ana María, ¿alguna pregunta para el profesor Ordóñez? Yo creo que el profe Ordóñez dejó todo muy claro. Nada, no, pues como el mensaje, lo que dijo el profe, disminuir el número de ostomías, darle el chance pues a los pacientes, pues yo creo que el doctor Ordóñez fue muy claro en todo lo que dijo, profe. Bueno. Carlos, ¿qué ha pasado con estos términos entonces de la cirugía planeada y la cirugía a demanda? ¿Ya no caben acá estos términos? Sí, mira que esto ha sido muy interesante, cuántas definiciones, cuántas cosas se han hecho, que la parotomía por etapas, que a demanda. Ahora lo que existe y como lo que la gente está tratando de hacer es decir eso, es decir, esto se llama,
porque con el abdomen abierto, la paratomía de demanda y con los trabajos que hicieron los holandeses, trataron de casi totalmente destruir el abdomen abierto y decir que no se hacía para nada. Y resulta que lo que se ha visto en el mundo es que el 30% de los pacientes sí realmente, de estos pacientes complicados, necesitan una segunda laparotomía. Eso es lo que se sabe en todo el mundo. O sea, 30% de un paciente grave necesita operarse otra vez. Entonces, ¿cómo se opera? Hacia demanda, abierto, planeado, no sé qué. Entonces, lo que como que ha ido a determinarlo el mundo es decir, es eso, háganle cirugía de control de daños en no trauma a este grupo de pacientes. Entonces, es lo mismo, ¿no? Es como, pero pues como para llegar a un término más claro. Nosotros estamos ahí discutiendo con los del World Journal of Surgery, el artículo no han querido como aceptarlo tan fácilmente porque esto que les cuento a la gente le cuesta un poco de trabajo, que tomar una decisión diferente a lo que hayan hecho durante los últimos 100 años, podríamos decir, de hacer anastomosis o hacer ostomía. Entonces, darles una opción diferente a la gente le cuesta un poquito de dificultad. Pero yo creo que en eso estamos y esperamos que pronto tengamos ese trabajo y esa publicación para poderla compartir con todos, pero en esa pelea estamos con la revista, pero ahí vamos. Esperamos que pronto la tengamos, ¿no? Porque yo creo que es un aporte importante nuestro aquí, de los cirujanos colombianos, que podamos aportar de esa manera a la literatura y al mundo una nueva estrategia en estos pacientes. Pero eso es lo que va al mundo, yo creo que ahí vamos bien. La idea es que todos como que pensemos parecido y actuemos parecido y yo creo que tenemos suficiente cantidad de pacientes aquí en todas las ciudades y si logramos como unificar nuestras conductas, yo creo que le irá bien a los pacientes y podemos mostrarlo. Eso Carlos, es, Jorge, muchas gracias. Carlos, una última palabra. ¿Qué tan importante es tener ahorita un equipo de falla intestinal para el manejo de todos estos pacientes? Sí, ahí tú sabes que en la Asociación Colombiana de Cirugía, la decisión parece que hay que tener un equipo de falla intestinal, pero va a estar como en el grupo de pared abdominal y todo ese cuento junto, pero yo creo que sí debe haber gente o el grupo de cirujanos que hagan emergencias o grupo de cirugía general que haga emergencias y que se dedique y haga lo que hemos llamado nosotros y parte del mundo ha llamado cirugía de rescate. Entonces yo creo que eso tienes que ponerle, Jorge, mucha atención. Entonces se llama cirugía de rescate a eso que hacemos, ¿no? De encontrar los pacientes que operaron electivamente, los cirujanos de cáncer o tanto gastrointestinales como los de colon o otra gente que opere pacientes en la cavidad abdominal y les cueste trabajo decidir si su paciente está con peritonitis, tiene que ser reoperado o no. Entonces, si usted tiene ese grupo de cirujanos de emergencias que hagan como el rescate quiere decir darse cuenta